Bueno, bienvenidos al Ministerio de Educación. Como les comentaba, solamente para el registro, me presento, soy Andrés Chiriboga, soy viceministro de Gestión Educativa. Y nada, pues para poder proceder con la reunión de hoy, yo les propongo siempre la siguiente metodología a todas las personas que requieren pues atención por parte de nosotros, y es que en primer lugar yo les pido que expongan todo aquello que ustedes necesiten exponer, cuáles son las razones que ustedes tienen para realizar sus legítimas pretensiones, y les escucharemos sin interrumpir. Siempre es un esfuerzo, créanme, porque a mí me encanta interrumpir, soy abogado, una deformación mía, pero no les interrumpiremos, y una vez que ustedes hayan concluido con sus peticiones, solicitamos por supuesto la misma cortesía, y para que ustedes puedan conocer de nuestra parte cuáles son las razones que nosotros tenemos para tomar las medidas administrativas que creemos que nos asisten. Y eso sería entonces, pues, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, estuve yo ya con la palabra al lado, entonces había empezado. Entonces me presento, mi nombre es José Miracocha, soy padre de familia del primero BI. El motivo de nuestra organización espontánea de formación de este colectivo ha sido en vista de que el martes 8 las autoridades nos convocan a una reunión a las 5 de la tarde, en la cual nos comunican que se cierra definitivamente el BI para primero y continúa el segundo BI solamente porque ya está pagada la matrícula en el sistema IBES, ¿no? Entonces eso nos comunica. Al respecto, nosotros les pedimos explicaciones. Si hay un documento emitido por el Ministerio de Educación, ellos nos quieren responder que es reservado, que no nos pueden entregar. A partir de ese instante, nosotros, el colegio nos ha negado cualquier tipo de información, y más aún han tenido una reunión con los estudiantes supuestamente convocada para hacer un seguimiento de acompañamiento emotivo a los estudiantes, pero en la cual fue manejado y inadecuadamente, en la cual yo estuve presente porque mi hijo recibe las clases en la sala. Entonces escuché. Una de las explicaciones que daba ahí la vicerectora es que no existe ninguna diferencia entre el BI y el BGU, así que no tienen por qué protestar. Así les dijo textualmente, así que estudiantes están perdiendo el tiempo para protestar. ¿Qué institución educativa es? Del 24 de mayo, del colegio 24 de mayo. Entonces, esa posición de las autoridades me preocupó, porque estaban tratando de convencer a los estudiantes que dejen ahí porque sí. ¿Por qué nos preocupa? Porque al inicio de este año lectivo, sí, nosotros estuvimos preocupados porque ya sabíamos que la señora ministra por algunos medios había declarado públicamente que se cerraba el BI. Entonces nosotros consultamos a las autoridades si ustedes tienen la justificación o la venia del ministerio para abrir el BI en el colegio 24 de mayo. Entonces ellos nos presentaron un memorando del 19 de septiembre en el cual se decía, me parece que es el número 1, en el cual se decía, se inicia el primero BI, el segundo BI, oficialmente en el ciclo cierra bajo la modalidad aprendamos en casa. Así decía textualmente ese memorando. Entonces con ese memorando las autoridades nos convencieron que se iniciaba el BI. Efectivamente, hasta el 8, el primero BI siguió trabajando normalmente con el currículum de BI y con la carga horaria de BI. Entonces, eso se trabajó normalmente. A unos 2 días, creo que fue una semana antes del 8, empezaron a recortarles las horas de clases del currículum de BI, pero nadie nos dio explicaciones de por qué pasaba eso. Entonces el 8 ya definitivamente sabemos por qué procede. Inmediatamente nosotros nos ponemos a averiguar la base legal o posiblemente por qué se suspendía el BI. No encontramos ninguna respuesta y nos encontramos con una sentencia de la Corte Constitucional en la costa, en la cual se dice que se anula, se declara inconstitucional el memorando del 5 de mayo con el que desaparece el BI. Y además se hace unas recomendaciones al Ministerio de Educación en las cuales yo entiendo, no es textual porque no sé de memoria, cual yo entiendo que para proceder a cerrar el Ministerio de Educación, antes el Ministerio de Educación tiene que socializar los progresos del BI, tiene que comunicar con los padres de familia y afectados del BI, y otras disposiciones más. Al respecto, nosotros como padres de familia no hemos recibido ninguna noticia ni de las autoridades ni del Ministerio de Educación porque se pretenda cerrar el BI. Entonces,
y bajo consulta también de la Defensoría del Pueblo y de otros abogados, no nos hemos asesorado y nosotros hemos ya emprendido una acción y hemos introducido una petición en la Defensoría del Pueblo, primero de una acción de protección, porque nosotros creemos que el BI no se puede cerrar, porque además, oficialmente, con un documento legal y las autoridades del 24 de mayo manifestaron que se abría el primero BI. Porque yo fui uno de los primeros que protestó al inicio, decía, si la ministra está diciendo que se cierra, ¿cómo así están abriendo? Ellos dijeron, no, nosotros tenemos la autorización y se abrió. Y efectivamente, como les explico acá, estuvieron trabajando. Y entonces cerrar a medio camino el BI, que al inicio se les había dicho a los estudiantes que iba, a nosotros nos parece inadecuado, y peor, sin explicación a los estudiantes, me pareció totalmente desatinado. Nosotros no estamos... nosotros le dijimos a las autoridades, nuestra posición no es contra el colegio 24 de mayo y contra los profesores. Nosotros es simplemente pelear por los derechos. Nosotros creemos que el BI es un derecho. Y si es un derecho, hay que respetarlo. Y nosotros creemos que cualquier disposición que emita el Ministerio de Educación tiene que ser una disposición progresiva hacia arriba y no un retroceso en derechos. Entonces, por eso estamos preocupados y nosotros, para continuar con los trámites pertinentes en la Corte o en la Defensoría del Pueblo, necesitamos un informe, un documento por escrito que nos explique el Ministerio de Educación qué razones les motiva para el cierre del BI, que hasta la fecha no sabemos. Nosotros estamos elucubrando, ¿será falta de presupuesto? ¿Será que el BI no funcionó adecuadamente? ¿Será la pandemia? Pero no sabemos nada más. Es más, en la reunión, la señora vicerectora, no sé si se inventó, no sé si hay un documento legal, pero nos planteó a nosotros que se iba a mantener el currículum de BI y que iba a aparecer para tercero bachillerato un llamado bachillerato nacional, cosa que a nosotros nos sorprendió porque para implementar un bachillerato, una propuesta de bachillerato, se necesita un poquito de tiempo. Ustedes deben saber que para que se estabilice el BGU, Bachillerato General Unificado, llevó bastante tiempo, hubieron cantidad de padres de familia y profesores que se oponían. Entonces, de la noche a la mañana proponer un bachillerato nacional, nos sonó como que nos querían convencer que nosotros no protestemos por nuestros derechos. Así que en ese sentido nosotros hemos organizado una marcha dirigiéndonos acá para que conozcan nuestro malestar y que nosotros estamos en total desacuerdo con esa decisión. Y efectivamente en el documento que hemos ingresado acá estamos rechazando el cierre del BI. Yo hasta ahí no sé si los compañeros quieran aportar algo más en nuestra posición como padres de familia. Por favor. Sí, buenos días. Soy Ligia Montenegro, soy madre de familia de uno de los estudiantes del Colegio 24 de mayo. A mi parecer, las decisiones que toman las autoridades dentro de los ministerios, pienso que deberían ser en favor de los estudiantes, no solo de los DBI, que en este caso son los afectados, sino en toda la juventud. Yo siento que poco a poco nos están quitando los derechos. El derecho a la educación, que es lo más valioso que podemos dejar a nuestros hijos. La educación es fundamental para el país, para sacar excelentes personas, no solo a nivel académico, sino a nivel moral. Hoy en día vemos tanta corrupción y por ende pienso que la educación va decayendo de a poco. Mi protesta es hacia las autoridades para que no quiten el presupuesto a la educación. Tenemos presupuesto para las elecciones políticas, tenemos presupuesto para armas, pero no hay presupuesto para la educación, para la juventud, que es el futuro del Ecuador, es el futuro del mundo. Eso es lo que yo les pido. No limitemos a nuestros hijos, no les limiten. Ellos tienen aspiraciones. Yo veo a mi hijo decepcionado, cuando el año pasado era ilusionado. Así se queda hasta las 3 de la mañana haciendo tareas. En este inicio de clase, igual, se quedaba hasta las 2 de la mañana
hasta hace 2 semanas. Hoy en día no tiene deberes. 2 de la tarde, 3 de la tarde, no tiene que hacer en casa, tiene que jugar. Y hace 3 semanas mi hijo se quedaba hasta las 2 de la mañana haciendo deberes, instruyéndose, capacitándose. A eso es lo que voy, a que no les limitemos, no les cortemos las alas, las ilusiones. Yo sí les pido y llamo la atención a que inviertan en la educación. Pidamos al gobierno que invierta en educación. Ese es mi llamado. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, buenos días, mi nombre es Oscar Anchapanta. Mi petición para aquí, para el Ministerio en general, es que por favor nos den una información concreta, veraz y creíble del motivo por el cual están cerrando el BI. Caso que nosotros no estamos de acuerdo, porque como si bien has dicho, la educación de calidad nunca debería de ser frenada, más bien debería ser incentivada y ayudada a que mejore en el país. Son pocas las instituciones que tienen este bachillerato internacional, de las cuales nos están quitando y cortando poco a poco, porque no nos han dado una información concreta, veraz a todas las instituciones. Yo he estado conversando con algunos presidentes de otros colegios, que ya estamos en contacto, y nos han dicho que, por ejemplo, el ejemplo en sí, el Benito Juárez recibió esta información hace un mes. Y en esto ya está el Benito Juárez, el Colegio Amazonas, el Colegio Sucre. También tenemos información de que hoy día recién les van a hacer de informar a los del Colegio Manuela Canizares. Entonces, ¿por qué esta información no nos ha llegado veraz a través de la ministra o a través del ministerio en general, para conocer todo esto y nosotros no estar ilusionándonos? Porque en realidad en el Colegio 24 de Mayo, al comienzo de este año, nos ilusionaron, porque si es verdad, nosotros preguntamos si es que se iba a dar, con esto de la pandemia iba a haber muchos cambios, pero nos dijeron y nos incentivaron, incluso hicieron una conciliación con los estudiantes, donde les alentaron y les dijeron que es lo mejor que van a tener, una educación en casa, y van a ser proyectados para el BI. Entonces hasta hoy no entendemos cuál es el problema que tiene en dejar que continúe el BI, el ministerio, el gobierno, y encima no tenemos información de ningún tipo. Entonces les pido de favor que nos indiquen y nos expliquen cuál es el motivo, y la cual nosotros estaremos analizándola y viendo por qué razón es que nos quieren quitar esta educación de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Antes de empezar a dar la palabra también a quienes me acompañan el día de hoy, quisiera hacer algunas precisiones. El Ministerio de Educación tiene la obligación para el Estado de garantizar el derecho a la educación. Me parecería un poco una falacia, resulta, pero al menos injusto con quienes no tienen bachillerato internacional, que son la gran mayoría de instituciones y la gran mayoría de estudiantes. Es decir, que no tienen derecho a la educación porque no tienen bachillerato internacional. No es lo mismo. Yo entiendo que sea una motivación extra el contar con un certificado que emite una organización privada, porque eso es el bachillerato internacional, no es un derecho que da el Estado. Esto le cuesta al Estado pagarle a una organización privada. Más o menos, solamente para que tengan la cifra, nos cuesta $8 millones pagar por 70.000 estudiantes, de los 4,5 millones de estudiantes que tenemos. Entonces es bastante marginal la cifra, y no creería que estamos en condiciones de decir que no se presta el derecho a la educación porque no existe el bachillerato internacional. Al contrario, se presta a pesar de que existe un grupo que tiene un privilegio que se llama bachillerato internacional. No lo tienen todos. El derecho es a estudiar, es a obtener un título que le permita seguir estudiando, por supuesto, eventualmente si cumple con todos los requisitos de titulación y de graduación, que seguirán en la educación superior, si es que así es el deseo de esos estudiantes que se gradúen, que ya pasarán a ser adultos en ese momento, que también tiene derecho, la obligación del Estado de garantizar ese derecho. La forma de garantizar es diferente, eso cambia. Entonces yo creería
que además de analizar esto desde la perspectiva de inversión pública, como usted decía hace un momento, compañera, es lo más justo. Analicemos cuánto cuesta el bachillerato internacional, qué resultados tiene y cómo beneficia eso, esta inversión de 8 millones de dólares de 70.000 alumnos a los 4 millones y medio de estudiantes. Vamos por ahí. Me parecería que es tal vez la visión más adecuada para justificar ciertas decisiones del Ministerio de Educación, que no están relacionadas exclusivamente con un tema presupuestario, sino con la mejor calidad del presupuesto, la mejor calidad del gasto de ese presupuesto, en función de que nosotros tenemos que atender en igualdad de condiciones a todos los estudiantes. Eso es muy importante. Además, en función a eso, nosotros fuimos demandados en una acción de protección mes de abril. ¿Mes de abril? Más o menos. Sí, en algunas ocasiones, pero la primera creo que llegó por abril, por el tema de bachillerato internacional. Y esto se ventiló no en un juzgado, no en una acción de protección, se juzgó en la Corte Constitucional, que, como yo les decía hace un momento, es la más alta corte que protege derechos en el Estado ecuatoriano. El abogado que acudió, por eso nos acompaña hoy día, fue Roberto Acosta, nuestro director de patrocinio, quien ya va a explicar cuál es el alcance de la sentencia. Efectivamente creo que hay un error si es que ustedes del colegio no les comunicó oportunamente, nosotros lo hicimos. Paulina va a mostrar en un momento más cuándo fue que se comunicó a todo el país la decisión de cómo aplicar la sentencia de la Corte Constitucional. Sentencia que no es un tema que nosotros podemos dejar de cumplir o cumplir a medias, nosotros tenemos que cumplir. Y nosotros hemos, en principio, señalado a todo el país cómo se tiene que dar cumplimiento a esa sentencia y cómo se tiene que seguir aplicando en eso, como usted decía también, compañero, en esas pocas instituciones que siguen dando el bachillerato internacional, y cómo nosotros en base a eso tendremos que, el presupuesto que queda, porque no es que ese presupuesto se va, el presupuesto quedará en el Ministerio de Educación y nosotros tenemos que reenfocarlo a otras necesidades que tienen en todo el país. Todo el país tiene necesidades educativas, nosotros tenemos la obligación de atenderlas con el presupuesto que tenemos, de atenderlas de la mejor manera. Sin perjuicio de eso, yo no soy indolente, yo entiendo que ustedes están aquí no por un pedido de toda la educación, aunque usted, compañera, lo expuso, sino por un pedido que afecta a sus hijos y a sus hijas. Esa es la principal motivación, y está bien. Pero yo quisiera dejar en claro dos cosas. Primero que cuando hablamos del bachillerato internacional, la Corte Constitucional, Roberto lo va a hacer más específico, fue muy clara cuando estableció que quienes ya habían iniciado antes de la sentencia el proceso de bachillerato internacional tenían ese derecho adquirido a continuar con sus estudios en el bachillerato internacional, independientemente del costo y la inversión del Estado, que fue uno de los argumentos que nosotros expusimos y nosotros teníamos que cerrar. Y la decisión no fue que nosotros sigamos dando bachillerato internacional por siempre, porque la Corte entendió bien que este no es una forma en la que el Estado presta el servicio relacionado al ejercicio del derecho a la educación, sino que es, en realidad, un pago que se realiza a una organización privada para que entregue un certificado que permite continuar sus estudios en el extranjero por otras condiciones que luego ponen las universidades de ingreso. Es decir, el certificado de bachillerato internacional no necesariamente a quienes lo obtengan, porque no lo obtienen todos, por cierto, pero a quienes lo obtengan no le garantiza estudiar en el extranjero. Solo para que quede bastante claro. Pero también quiero decir algo. Nosotros vamos a exponer todas las razones que creo que tenemos que nos asisten a nosotros. Pero si usted, compañero José, hace un momento nos decía, ya han solicitado que de la Defensoría del Pueblo nos inicien una acción de protección, me parece correcto, usted está en todo su derecho. Trabajé varios años en la Defensoría del Pueblo, lo tiene que hacer, no es una cuestión voluntaria, y nosotros lo recibiremos de la forma jurídica que corresponde. Si es que esto, por supuesto, se eleva a temas de acciones judiciales, tendremos que discutir en la vía judicial con una connotación a la Defensoría del Pueblo. Nosotros le tendremos que hacer saber que hay una sentencia de la Corte Constitucional y que las acciones de protección no pueden cambiar las sentencias de la Corte. Entonces, ya están. Independientemente de cuántas acciones se pongan después, la Corte Constitucional es la más alta y esa ya resolvió, ya se pronunció sobre cómo aplicar. Pero bueno, entonces, sí, yo quiero decir esto, el derecho de los estudiantes que ya habían iniciado está ahí, pero que quede, al menos a juicio nuestro, que este grupo de estos 70.000 alumnos que recibían este beneficio,
también nos puso a nosotros a discutir sobre la calidad del gasto público y en dónde tenemos que enfocar los esfuerzos del ministerio sobre la base de los resultados, que es lo que Paulina les voy a pedir que exponga. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido en la aplicación del bachillerato internacional durante estos años? Con una connotación adicional. El BI no cambia sus reglas por la pandemia. No cambió sus reglas, son las mismas. Y usted sabe, ustedes más que nosotros, porque sus hijos han estado ahí o les han socializado previamente una idea de qué es el BI, que este certificado tiene ciertos requerimientos. La obtención de este certificado de bachillerato internacional, el título internacional, tiene ciertos requerimientos, tiene ciertas exigencias por parte de la organización del bachillerato internacional. Y en estos momentos de emergencia sanitaria, usted sabe que además los docentes, no todos, por cierto, no todos, pero muchos gremios de docentes se han manifestado en contra del retorno a la presencialidad. Y les tenemos a los estudiantes preparándose para el BI desde la casa, exclusivamente. Y si luego no tienen el certificado, porque, perdón, pero la preparación para el BI es exigente, ustedes lo conocen mejor que nosotros. Y lamentablemente la preparación digital exclusivamente no es la mejor. Entonces, ¿cómo garantizar que además la inversión que nosotros estamos haciendo como Estado ecuatoriano, todos nosotros, ustedes y nosotros, porque esto es dinero de nuestros impuestos, se realice de la mejor manera? Y por ahí vamos a empezar, para darle las explicaciones que ustedes han solicitado. ¿Cuáles son los resultados del BI? ¿Cuál es la inversión que realizamos? ¿Y cuál es el beneficio que como Estado hemos venido recibiendo en los... ¿Cuántos años se aplica ya el BI, Pablo? 14 años que se aplica el BI. Porque usted me dice, claro, el problema de corrupción es... Bueno, en 14 años se solucionó la corrupción con el BI, entonces me imagino. Seguramente no. Seguramente no. Entonces, por eso le digo, va por ahí un poco. Va por no romantizar el tema, a mi juicio, sino tratarlo como lo que es. Veamos los resultados del BI, veamos qué es lo que hacen los alumnos que no tienen BI. Porque parecería que no obtener esta certificación es definitivo en la vida de una persona. Yo no tengo BI, no sé si es que ustedes lo tengan, no creo que sea un condicionante de la vida de la gente. Vamos, que si hay que apuntar, que hay que mejorar la calidad. Tal vez lo que no supieron explicar las docentes del Colegio 24 de Mayo, o las directivos del Colegio 24 de Mayo, es que parte del programa BI implica que una vez que los docentes nuestros están capacitados en esto, tengan la capacidad de seguir impartiendo el conocimiento, porque el BI es una metodología, y el certificado, que es un costo, y es un costo elevado, y no solo por el certificado, por cierto. Cada vez que entro a ver una nota me cuesta, cada vez que entro a ver si asistió a clases me cuesta, y no me cuesta $10. Solamente en costos, para que tengan un ejemplo, en costos de cuántas veces se ingresó a verificar la nota, este año tenemos que pagar $15,000. Solo por ver la nota. Entonces no es un servicio, no tiene por qué ser un servicio económico. La gente del lobby sabrá, de la Organización de Bachillerato Internacional, sabrá por qué cobra o deja de cobrar. Pero lo que voy es, analicemos si es que, como usted decía, esa es la mejor inversión en la educación. Y con eso le quisiera dar la palabra a la Pauli, por favor. Primero con las cifras. Y luego vamos con Roberto con el tema del alcance de la sentencia. Bueno. Yo también para el registro, aunque ya me presenté, mi nombre es Paulina Cadena, estoy a cargo Un de... ratito. Nosotros pretendíamos que esta reunión sea rápido e informativa, ¿no es cierto? Y les pedimos a nuestros compañeros padres de familia que nos esperaran abajo, pero estoy sintiendo de que esto va a durar bastantito. Entonces estoy sugiriendo si es que usted padre quiere, de familia decirle... podemos suspender la reunión. No, es para sugerirle al padre de familia que les digan a los otros compañeros que están abajo que nos vamos a demorar y que si es que desean nos esperen, sino que se puedan retirar, porque entiendo de que esta reunión al menos va a ir 1 hora más, ¿no? O sea, no sabría decirle un tiempo específico, pero recuerde que nosotros solamente estamos respondiendo a la solicitud de usted. Usted nos dijo, explíquenos las razones por las que... Nosotros nos quedamos, o sea, no importa el tiempo, nosotros nos quedamos. Era la preocupación de los compañeros de abajo, ¿no? Bueno, como les decía, estoy a cargo de la dirección de bachillerato, donde está también este programa, denominado el Programa de Bachillerato Internacional.
con todas las explicaciones que ya les dio el señor viceministro, bueno, yo les contaría un poco que a nivel nacional son solo 197 unidades educativas que tienen este programa. De 14.000. De 14.000 unidades educativas que oferta el servicio educativo. Y aquí, durante todos estos años, no llegamos ni a los 20.000 realmente estudiantes que se forman en este programa. Pero lamentablemente, sí, esa es una de las preocupaciones, que pese a que es una metodología, excelente metodología, y es justo lo que después vamos a conversar, no necesariamente lo que se paga representa lo que los chicos pueden acceder, que ese es el gran problema en política pública. Apenas el 15%, entre el 15 y el 18% obtiene el diploma, que es por lo que realmente el programa también cobra. Y eso obviamente no está garantizando, y no es que es una condición para que los chicos se gradúen. Igual los chicos se gradúan como bachillerato, el bachillerato general unificado, sea ciencias o sea técnico, obtiene el título del ministerio, porque es el ministerio el que le da el título de bachiller, no es el programa del PI el que le da el título de bachiller. Y los pocos obviamente que obtienen el programa o el certificado internacional, pues sí, internamente no les garantiza ninguna beca en una universidad privada, porque al final también para acceder a la universidad pública tienen que pasar el mismo proceso que todos los otros estudiantes, de dar la prueba ante la CNC. Y en este caso, justamente para nosotros, bajo el análisis, esa es la preocupación frente a todo el gasto de los 7-8 millones por año que se emite, se le entrega, y todo ese dinero se va fuera del país a esta organización. La inversión está en que los estudiantes reciban, independientemente de que se pague o no se pague para acceder a este diploma, que como les digo, no todos acceden, a que los docentes que han sido capacitados y que el ministerio ha invertido para capacitarlos, pagándole a esta organización, generen el mismo proceso metodológico con los estudiantes en esas unidades educativas, porque ahí hay un grupo de docentes que ha sido capacitado por años para que realice esta metodología y la imparte. Entonces, bueno, eso en esa parte, un poco de los datos. Frente al tema de lo que ahora se está dándose en las unidades educativas con BI, es una pena el problema de comunicación que está habiendo realmente. Esto se ha comunicado oportunamente a los niveles desconcentrados, a las coordinaciones zonales, a los distritos, y también a las autoridades de los colegios y los coordinadores, porque en cada unidad educativa hay una figura de coordinador de BI, que me imagino que es la persona que al comienzo les habló y les motivó a que... ¿Qué fecha se les comunicó? Apenas salió la sentencia. Final de agosto salió, sí. 31. Entonces, entre los primeros días de septiembre, justamente porque se iba a iniciar clase, había las clases. Obviamente que todo este proceso igual tenía que adaptarse en la modalidad a lo que la pandemia nos obligó. No es un tema que el Ministerio ha querido al BI darle un tratamiento diferente, porque todos estábamos en la misma situación, en casa, y nosotros también teníamos que adaptarnos, porque como también comentó el viceministro, el BI no es que ha cambiado su metodología, y el proceso de enseñanza es igual a través de la plataforma. Antes de la pandemia, obviamente la mayoría de los jóvenes y de las señoritas que accedían al programa lo hacían con los medios o a través de los laboratorios que existían en las unidades educativas. Y ahí viene otro problema, y por eso también hay muchas dificultades, y no es un tema que el ministerio esté cortando recursos o disminuyendo horas, es que no todos los estudiantes, por un lado, tienen el acceso a virtual o la conectividad para estar el 100% que necesita el programa, porque todo es a través de esta plataforma o de los medios que emiten los docentes, pero también es el cambio de esta modalidad de hacerlo, porque no están ya 100% con el docente en el aula motivándolos y trabajando como estaban acostumbrados presencialmente. Entonces ahí hay varias situaciones que yo entiendo, pues ahora están viendo la diferencia, pero no es porque el ministerio ha ido cortando horas en el caso del programa. Ahí explicarles que más bien, justo en función de ver la importancia
y de que se necesita extrapolar y beneficiar a muchos más estudiantes de todo este proceso metodológico. La disposición, y siempre se ha trabajado así, y ahora se está haciendo un documento técnico, es más porque lo hemos hecho participativo para justamente no hacerlo como una directriz única desde acá de planta central, es la institucionalización de esta metodología, es decir, es la obligatoriedad de que se siga ofertando o se siga trabajando con los jóvenes con el mismo proceso que estaban haciéndolo, pagando o no pagando. O sea, no es un tema del pago el que se siga trabajando con este mismo tipo de formación. El pago, otra vez insistimos, es sobre todo el derecho a acceder a todos estos recursos que ofrece este organismo internacional, que es una empresa privada, para acceder también a ese diploma. Entonces, sí son cosas que a los compañeros docentes también les está costando un poco por ciertos ajustes y condiciones, pero ese es el trabajo, y en esa línea es que hemos venido desarrollando y reforzando todos los lineamientos que desde acá se han emitido. Solo una pregunta más, Pauli. Tenía el BI también un reporte de deshonestidad académica, ¿verdad? Sí. ¿Qué porcentaje tiene? A ver, ese es un tema también que no se gradúan, o sea, el que no tengan el diploma, una de las condiciones es que la rigurosidad para lo que es el plagio, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que muy pocos de los chicos, es uno de los criterios, muy poco de los jóvenes puede acceder o pierde la opción de acceder a su diploma porque se identifica este tipo de situaciones de plagios. O sea, actualmente, ¿cuántos estudiantes tenemos en total inscritos? Inscritos tenemos en Sierra. Sí, en Sierra. Separemos para... Son 1.652. ¿Cuánto nos cuesta? Estamos pagando 4.600.000. 4.600.000. ¿Cuántos estudiantes tengo en total en Sierra? Son 1.600. No, en bachillerato, me tomas la lección, creo que son como 450. ¿Solo en bachillerato? Sí. 450 y algo, sí. 450.000. Sí, 450.000, claro. Okay. Sí. Esto es porque básicamente parte de sus connotaciones era la mejor utilización de los recursos públicos. Entonces lo que le digo es, estamos al Estado, le cuesta 4.600.000, 1.652 estudiantes, de más de 2.100.000 estudiantes que tengo en la Sierra. Entonces eso por una parte. La otra es que, y creo que es una cifra importante, de estos 4.600.000 que nosotros estamos pagando, únicamente para 1.652 estudiantes, únicamente el 18% en la época en la que más se ha obtenido, el 18%, ¿no? Esta no es poco. Pongamos 20%, el 20% tiene el diploma. Entonces, hay que seguir analizando si es que este es efectivamente la mejor utilización de los recursos públicos, o yo como Estado, me refiero a todos los que trabajamos en el Estado, podemos enfocar esto de una mejor manera. Pero respecto de, creo que es una actitud importante, usted manifestaba, José, respecto de la sentencia y cuál es el alcance que tiene la sentencia. Roberto, por favor. Estimados, muy buenos días. Roberto Acosta, director nacional de patrocinio, me presento. A ver, con relación al caso del bachillerato internacional, ciertamente fue un hito para el Ministerio de Educación. Soy muy sincero, es el caso judicial más importante que tuvimos en este año 2020, indistintamente de la pandemia y por todas las particularidades. ¿Cuál fue, cómo se dio el caso? Porque esto incide mucho en cómo se manejó el tema del BI desde las áreas técnicas y la situación actual del BI. El Ministerio de Educación tomó conocimiento del caso, que es una acción de inconstitucionalidad, es decir, se propone por parte de los peticionarios que la actuación administrativa, en este caso el memorando que dispuso el cierre para el régimen Costa, todavía el régimen Sierra no tenía nada que ver con el asunto, el cierre del régimen Costa fuera declarado inconstitucional, es decir, lesivo de derechos como tal de todas las personas involucradas y relacionadas. Lo que, una vez que tomamos conocimiento, en finales de mayo, el Ministerio, como corresponde, también toma conocimiento de la medida cautelar, que es una medida cautelar para que ustedes lo comprendan. El Ministerio había decretado el cierre del régimen Costa del bachillerato internacional. La Corte Constitucional, que toma conocimiento de la acción, dispone que el Ministerio, para precautelar los derechos involucrados y por cuanto puede haber una lesión,
no suspenda el programa de bachillerato para aquellos, y eso es algo muy importante que tengan en cuenta, no suspenda el bachillerato internacional, y lo dice textualmente, respecto de las personas estudiantes que ya han tomado cursos tendientes a la obtención del bachillerato internacional. Esa fue la disposición de la Corte en su momento, que el Ministerio la tomó ciertamente, la analizó con las áreas competentes, porque sí dice con total claridad, el solamente respecto de las personas nos da a entender que no es todo el bachillerato internacional que debería continuar, sino aquellas que hubieran cumplido este requisito determinado por la Corte. Ese análisis se lo ejecuta administrativamente, técnicamente, y se define que las personas que están en la capacidad de obtener el bachillerato internacional, es decir, el programa del diploma y el diploma en sí, son aquellas que ya hubieran cursado un primer nivel BI, y que por ende esas serían las personas que tienen que garantizarse su acceso a culminar el programa, es decir, el segundo nivel BI, que es el tercer BGU de lo que entiendo técnicamente. Esa fue la definición que se hizo técnicamente desde el Ministerio de Educación, y de ahí tuvo se siguió sustanciando como tal con normalidad la causa. ¿Qué es lo que sucede cuando el Ministerio ya da las disposiciones enfocadas en esa decisión como tal? Dentro de esta acción de inconstitucionalidad, que en cierta forma estaba regulando toda la situación de cómo se manejaría el BI, se interpone un pedido de incumplimiento. Esto fue justamente en el mes de julio del 2020, es decir, ya cuando el régimen Costa, se encontraba con el programa en la aplicación correspondiente. Y este pedido de incumplimiento es promovido desde los accionantes. Ese pedido, y justamente lo que pretendían era sostener que debería haber un primer nivel BI, que no se estaba ofertando un primer nivel BI para el régimen Costa, y que eso afectaba el cumplimiento de la disposición preliminar de la Corte. El Ministerio presentó sus descargos con el apoyo del área técnica, sostuvo esto que les mencioné previamente, por qué solo se debería mantener un segundo BI de conformidad con la medida dictada por la Corte. ¿Por qué no había que haber un primer nivel BI, toda vez que no habían cursos previos de preparación para el primer nivel BI? Eso fue presentado a la Corte, y la Corte sobre el particular no se pronunció sino hasta el momento en que emite la sentencia. La sentencia, para su conocimiento, sale justamente el último día de agosto como tal, y de lo que entiendo ya va cercano al inicio del régimen de clases del régimen cierre, y por eso tuvo una incidencia dentro del particular y dentro de las decisiones que se adoptarían, yo entiendo técnicamente, con relación al régimen cierre. La sentencia lo que dispone, eso hay que reconocerlo, el Ministerio de Educación formalmente perdió la acción como tal, fue declarado inconstitucional por el fondo y por la forma, es decir, tanto en cómo actuó el Ministerio como los derechos vulnerados y que las lesiones que se pretendían desde los accionantes. Y el Ministerio tuvo la obligación de cumplir íntegramente como tal la sentencia y las disposiciones de la sentencia. En esa parte, solo para su conocimiento, la sentencia en la parte medular y resolutiva es muy corta, pero la disposición principal y la que nos ata un poco para el cumplimiento de todo lo que debía manejarse técnicamente desde el tema BI, indica textualmente lo siguiente: el Mineduc podrá disponer sobre el programa del bachillerato internacional siempre que respete los principios constitucionales, realice un estricto escrutinio en casos de regresividad de derechos y justifique la optimización de recursos públicos, asegure la información adecuada y oportuna a los estudiantes, padres y madres de familia del programa del bachillerato internacional, recoja la experiencia del BI a lo largo de los años y pueda universalizar sus logros al bachillerato general unificado. Esta última parte, y destacamos desde el aspecto jurídico a las áreas pertinentes, por cuanto daba a entender primeramente de que sí podría, como tal, el Ministerio de Educación disponer el día de mañana, el día pasado un año, pasado 10 años, sobre el cierre del programa de bachillerato internacional. Y también lo que llamaba la atención al Ministerio es que se busque universalizar, es decir, vincular los logros que se alcanzaron con el BI, de profesionalización de docentes, capacitación, metodología y demás, al bachillerato general, para que no sea solo ese grupo privilegiado, como mencionó el señor viceministro Paulina, sino también todo el bachillerato quien se beneficie de la experiencia BI como tal. Esta decisión, como corresponde y les mencionaba, salió el 31 de agosto, fue inmediatamente socializada al área técnica competente, unos 3 días después, desde el área jurídica, para que tome las decisiones administrativas y educativas correspondientes justamente por el próximo inicio, o el inmediato inicio del régimen cierre. Entiendo esas decisiones y esas disposiciones fueron emitidas, se alertaron sobre el particular desde el aspecto jurídico y patrocinio específicamente con la coordinación, que les puedo indicar, sí, por un tema de asesoría jurídica se socializó también esta decisión a todos los estamentos desconcentrados, porque preveíamos que habría un contingente judicial en base a esta decisión, cómo se manejó el tema del primer BI para el régimen Costa,
cómo se lo manejaría para el régimen Sierra, en concordancia con, para que exista, yo entendería esa similitud con el manejo, para que no exista una discriminación con relación al régimen Costa, que ya había sido determinado el manejo en una forma. Y finalmente, de ahí entiendo, para ponerles en contexto también, la semana anterior no hemos tenido mayores contingentes desde esa fecha, salvo uno la semana anterior importante, les soy muy sincero, porque es el mismo abogado que promovió la acción de inconstitucionalidad y que resultó ganador de la acción. Tuvimos una acción por el primer nivel BI del régimen Costa en Guayaquil. Afortunadamente se les indicó al juez competente que había una decisión constitucional ya de por medio que definió parámetros, que el ministerio no fue alertado sobre alguna vulneración de derechos en relación al primer BI que no se estaba oficialmente abriendo como tal, y la decisión fue favorable. Justamente la semana anterior tuvimos una decisión favorable en ese caso. Se recalcó que el ministerio no ha vulnerado ninguna o lesionado ningún derecho de los participantes y los accionantes como tal el programa BI y cómo se está manejando en la actualidad el nivel ex-pre-BI, yo le digo. Eso es lo que les puedo informar desde el tema jurídico, pero yo quedo presto a cualquier otra aclaración que se requiera. Gracias, Andrés. Yo, estimada señoras, señores, buen día de nuevo. Me permito hacer un brevísimo resumen solamente para que coincidamos todos en lo que se ha mencionado y para que tengamos particular. Con un poco de lenguaje un poco menos complejo del que hemos estado utilizando, porque nosotros como funcionarios necesitamos siempre estar de la mano de la normativa, de la manera técnica de referirnos ciertas cosas. Entonces, el bachillerato internacional, estimados papás y mamá, el bachillerato internacional es un programa privado, es una certificación privada que la ofrece una empresa internacional privada a la que el Estado le paga una cantidad importantísima de dinero para que certifique a un grupo súper chiquito de estudiantes comparativo con el universo gigante de estudiantes que hay en el país. La plata que se pone para que estos estudiantes formen parte de este programa es altísima en comparación a la del resto del universo de estudiantes del país. Nosotros pagamos, o se estaba pagando, de hecho, un estimado de $8 millones, es un poco más de $8 millones, para que, ¿cuántos niños hemos hecho? Para que se... Este año ya bajaron, cada vez son menos. O sea, 4.600.000 en Sierra, sí, para 1.650 estudiantes. Para 1.650 estudiantes. Es una cantidad increíble de recursos para un grupo muy pequeño de estudiantes. Que al final del día, cuando el ministerio hace la evaluación de cómo nos está yendo en la aplicación del BI, descubrimos que además los chicos que efectivamente consiguen la certificación al final es un grupo aún más chiquito, que no alcanza el 15% de los estudiantes, el 18% de los estudiantes que forman parte del programa a tener el certificado. ¿Cuáles son los beneficios de tener el certificado? De manera objetiva, de manera práctica, comparativamente con los chicos que se gradúan del BGU o del Bachillerato de Ciencias, no existe una diferenciación. No existe una mayor diferenciación en que ni acceden a otra universidad, a una universidad internacional, ni que mejoran las condiciones de postulación para cupos de la educación superior del país. No hay... En términos generales, puede haber casos de eso es otra cosa. O sea, nosotros no podemos, el Estado, entre nosotros y CENESID, no podemos encontrar un vínculo entre quienes, terminando el bachillerato internacional, les haya ido de manera general siempre mejor en la postulación por un cupo a la educación superior pública del país. No existe este vínculo de manera objetiva, por decirlo de una manera. Entonces, frente a esto, el Estado hace la reflexión de si es necesario seguir pagando por este servicio a una empresa internacional privada para que los estudiantes, para este grupo pequeño de estudiantes, tengan este beneficio. Y lo que el Estado decide es sacar las mejores prácticas de lo que más hemos aprendido de esto para que todos los estudiantes en el Bachillerato General Unificado utilicen metodologías cercanas y similares a las que utilizamos en el Bachillerato Internacional. Esto es lo que decía el memorando del 4 de mayo, sobre el que el 4 de mayo, sobre el que la Corte Constitucional recibe este caso y dice no pueden hacer esto, no pueden suspender sin más, sino que lo que tienen que hacer es garantizar que los estudiantes que ya estaban en Bachillerato Internacional terminen el programa de Bachillerato Internacional
y que se analice la posibilidad de que nuevos estudiantes ingresen al bachillerato internacional. Eso es lo que nos manda la Corte. Y, como decía el señor viceministro, nosotros tenemos la obligación de acatar la sentencia de la Corte. Nosotros no es que podemos decir, no me gusta lo que usted dijo, entonces no vamos. No. Tenemos la obligación de acatar lo que nos dijo la Corte. Y en la manera en la que acatamos lo que nos dice la Corte es garantizando que quienes estaban en el bachillerato internacional continúen, y nosotros verificando la posibilidad de aperturar o no para quienes quieran entrar después de la sentencia. Entonces, lo que les ha pasado en el Colegio 24 de Mayo, con quienes el señor viceministro estimo hará las búsquedas pertinentes para conversar con la directiva de la institución educativa y esclarecer qué es lo que está pasando dentro de la institución educativa, pero nosotros como ministerio hemos dado la orden, Paulina les ha comentado, Roberto les ha comentado, hemos dado la orden de que se acate lo que dice, la Corte, la sentencia de la Corte, y además se han generado lineamientos de cómo interpretar y de cómo aplicar lo que dijo la Corte. Y este lineamiento es de septiembre de este año. Desde septiembre de este año les dijimos ya a las instituciones educativas de todo el país cómo tienen que aplicar lo que ha dicho la Corte, tomando en cuenta que nosotros no hemos dicho, la orden que se ha dado desde el Ministerio no es que no se haga, sino cómo hacerlo. Entonces, dicho esto, estimadas y estimados, lo que nos parece pertinente es hacer el seguimiento de qué es lo que ha pasado con la institución educativa, qué es lo que ha pasado con la directiva en la institución educativa, con el distrito además, verificar lo que usted con inteligencia nos ha dicho, que en otros colegios ya han resuelto de otra forma y que les han comentado de forma más clara y exhaustiva a los padres de familia. A nosotros nos parece que ese efectivamente es el mecanismo que se tiene que hacer. Necesitamos que exista una conversación clara, transparente y sobre todo que lo que usted decía, que se pueda entender lo que digan las autoridades para que los padres de familia no tengan las dudas legítimas que tienen ustedes. Porque nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de atenderles, de escucharles y de responderles, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, dicho esto, hemos intentado esclarecer en qué consiste el programa del bachillerato internacional, hemos intentado esclarecer cuál es el alcance de la sentencia que tuvimos con la Corte, y lo que les proponemos es, nos comprometemos a tener una conversación una reunión formal con la gente del distrito y con la gente de la institución educativa a la que ustedes representan, y tener claridad de qué ha pasado. No sé si frente a esto incluso poder ponerles a ustedes un correo, nos encantaría poder tener sus contactos para comentarles qué ha pasado con estas reuniones y siempre tenerles al tanto de cómo vamos garantizando precisamente que los derechos de los niños en torno al derecho a la educación no sea alterado. De nuevo, y con esto termino, el Ministerio de Educación tiene la obligación de garantizar que sus hijos tengan educación y que tengan la mejor educación posible que el Estado pueda dar. Una de las estrategias que se pensó hace 14 años fue que sería buenísimo que este programa del bachillerato internacional fuese aplicable en nuestras instituciones educativas. Los resultados de la aplicación del programa del bachillerato internacional demuestran que no fue necesariamente la mejor de las ideas y que hace falta hacerle un ajuste, porque el costo-beneficio que tiene el programa no se compadece con el esfuerzo presupuestario del Estado, no se compadece. Conversábamos hace un instante con el señor viceministro y decía, ¿qué hacemos con los 8 millones de dólares que nosotros gastamos en la totalidad del universo de estudiantes de bachillerato internacional? Son escuelas del milenio, son resolver la infraestructura fitosanitaria de las instituciones educativas ahora que estamos intentando salir de la pandemia, es mejorar los salarios de los profesores, es garantizar la mejoría de los materiales que utilizan los estudiantes en las clases cotidianas. Hay una cantidad importante de cosas que se pueden hacer reinvirtiendo este dinero para tener mayor eficiencia en el sistema educativo. Entonces, me parece que quizás podemos llegar al acuerdo de nosotros convocar una reunión a las personas del distrito, convocar una reunión con los representantes de la institución educativa, tener información también desde su lado de qué se ha hecho para poner en conocimiento de los padres y de las madres de familia qué es lo que se está haciendo con el bachillerato internacional, y tener con eso la certeza de que se está cumpliendo con la sentencia, que la sentencia de nuevo lo que determina es que los estudiantes que estaban en bachillerato internacional deben continuar hasta que terminen el bachillerato internacional. Los estudiantes que estaban en el bachillerato internacional en el momento de dictar la sentencia, que esto fue en septiembre.
en septiembre de este año. Y que después quienes quieran ingresar, el Ministerio deberá determinar, antes de dar paso para seguir pagando el tema del bachillerato internacional, el Ministerio debe dejar en claro cuáles han sido los beneficios, cuáles han sido los perjuicios, cuáles han sido los resultados que hemos tenido de la aplicación del programa y que se analice su pertinencia financiera. Eso es lo que tenemos la obligación de hacer. Entonces, no sé, estimado, si tienen más inquietudes. Solo una cosa adicional. Entiendo que ustedes presentaron una solicitud antes de subir, ¿verdad? Sí. Okay. Nosotros tenemos la obligación de contestar. Por favor, te voy a pedir que Pauli y Roberto coordinen la solicitud en función de lo que nos mandó la Corte a nosotros, para que, como dijo usted, compañero José, hace un momento, puedan tener los elementos necesarios para que la Defensoría del Pueblo o los abogados externos con quienes hayan consultado también, que comentó, puedan realizar sus análisis. Nosotros, bajo ningún punto de vista, podemos pretender que ustedes se vayan con una satisfacción absoluta. Sabemos que de por medio están sus hijos, más allá de los reclamos generales respecto a la educación en el país que usted ha realizado, compañera, hace un momento, pero entendemos que están sus hijos de por medio y que por eso su reclamo estará también atento a la respuesta para poder, de creer lo necesario, pues realizar todas las acciones judiciales a las que se crean asistidos. Como le digo, nosotros no fue un tema cómodo, no fue un tema fácil. Nosotros sabíamos que había mucha gente que estaba insatisfecha con esta decisión. Esta decisión no se tomó por emergencia sanitaria. Cuando ya la habíamos decidido a comienzos del año, en realidad, se tomó por el tema de eficiencia en los resultados y el mejor uso de los recursos públicos. Entendemos que no va a ser una respuesta enteramente satisfactoria. No pretendemos pero tampoco pretendemos mentirles, tampoco pretendemos decirles, no se preocupen, ya salimos de esta reunión y solucionamos. Eso no estaría bien, no les vamos a mentir, pero entendemos que ustedes tienen derecho a seguir cualquier acción que ustedes crean a la que se encuentran asistidos, y nosotros acudiremos con el mayor de los respetos a cualquier instancia, sea defensorial, sea judicial, sea la que fuere, para exponer las razones que creemos que nos asisten, y si es que un juez falla en nuestra contra, acataremos lo que diga, por supuesto, el juez. No cabe más. Eso en principio, no sé si es que tienen cualquier otra duda. Sí, yo tengo una pregunta específica, Sí. y algunos reparos, ¿no? Que más Claro. bien es cuestiones de visión, y acá el compañero que es abogado debe saber que todos los textos jurídicos se los entiende en contexto, no parcialmente. Por ejemplo, ahí dice, podrá disponer sobre el programa de bachillerato siempre que, dice. Entonces es la condicionante. Y nosotros ahorita nos están dando la razón de que ese siempre que el ministerio no ha cumplido nada. Hasta ahorita nosotros desconocemos y no hemos hecho un escrutinio en todos los colegios. O sea, y es más, ahí viene la pregunta. Entonces, el documento, el memorando que se emite el 19 de septiembre y que el Colegio 24 nos presenta, en el numeral 1 dice, se inicia oficialmente el año lectivo del BI, así dice textualmente. Si les puedo remitir ese memorando, dice textualmente, el primero BI inicia oficialmente bajo la modalidad de estudiemos en casa. Con ese memorando empezaron el BI. Por lo tanto, nosotros entendimos que estuvimos trabajando primero BI oficialmente. Y si ustedes están diciendo lo que manifiestan ahorita, por lo tanto, nosotros teníamos más derecho porque nuestros hijos estuvieron cursando en primero BI y con autorización de ustedes con ese memorando del 19 de septiembre. Bueno, está bien, compañero, nosotros entendemos su reparo. El memorando de 19 de septiembre ya lo va a ubicar Paulina. Hay que entender dos cosas. La sentencia es de 31 de agosto. Y la sentencia reconoce el derecho a continuar estudiando a aquellos estudiantes que habían iniciado a la fecha de su expedición. Esto es al 31 de agosto. El 31 de agosto yo estoy casi seguro que ninguno de sus hijos había empezado los estudios de ley. Nosotros comunicamos a las instituciones educativas que las instituciones hayan fallado, ciertas instituciones hayan fallado en la oportunidad para comunicar, que además de hecho que se ratifica con lo que decía usted, compañero. Hay colegios que ya avisaron antes, hay colegios que avisaron después, hay colegios que leyeron mal, vean,
Ese no es un problema de cómo cumplimos nosotros la sentencia, sino cómo comunicó el colegio respecto del cumplimiento de la misma. Entonces, yo sí quiero hacer ahí una salvedad, que lamentablemente en ciertos casos los colegios no hayan tenido la oportunidad y la asertividad de llegar a cada uno de los padres y comunicarles respecto de la sentencia y que no se iba a abrir el lote. Eso no quiere decir que nosotros no hemos informado, porque además lo hicimos, publicamos la sentencia en la página web inclusive, o sea, hemos realizado todas las formas. Si hubo padres que no se enteraron, esto nos pasa en todos los temas. Hay docentes que nos dicen ahora, el ministerio dice que va a haber clases desde enero, no dice. Sí, pero alguien les contó y ahí se quedaron. Lamentablemente, y nosotros hemos cumplido con informar en ese caso y en todos los otros casos que nos corresponden a través de los mecanismos que creemos que son oportunos en el momento, medios de redes sociales, a través de la página web, a través de varias entrevistas. Yo mismo di, me parece que 2 o 3 entrevistas respecto del tema de bachillerato internacional, las tenemos registradas. Que lamentablemente no sean todas acatadas, no sean todas cumplidas, no sean por las autoridades de los colegios y no sean comunicadas oportunamente, no quiere decir que el ministerio ha dejado de cumplir el mandato. Hay que entender además que en el ministerio trabajan, me parece que entre administrativos y docentes, 180.000 personas. Y nosotros podemos comunicarles a los 180.000 para que a su vez repliquen a los padres. Lamentablemente no todos y todas lo hacen. Y el memorando de 19 de septiembre, yo sí quiero revisar exactamente qué es lo que se dice, compañero. Es firmado por Cristian Espinosa, dice que emite este... Cristian Espinosa. Sí, así dice acá. ¿Y qué, Es el del qué distrito. Dice, Cristian Espinosa, subsecretario de Educación Especializada e Inclusiva. Pero compañero, está usted leyendo de otra época, la subsecretaria de Educación Especializada y Exclusiva se llama Tamara Espinosa. Tamara Cristina. 19 de septiembre del 2020. Ya, pero no se llama Cristian Espinosa. Yo estoy leyendo lo que el documento dice, ¿Puedo- entonces por lo puedo- tanto puedo verlo? habrá que demandarle al Colegio 24 de Mayo por emitir documentos falsos. No lo sé, yo quisiera verlo, por favor. Ese documento que nos presentaron en la reunión. Si yo no estoy echando la verdad, yo No, lo he yo hecho. no digo, no le estoy acusando. No, compañero, lo firma Tamara Espinosa, por favor. Gracias. Mire, las clases, voy a leer textual. Perdón, sí, Gracias. me equivoqué en la lectura. No se preocupe, entendemos. Dice el numeral 1. Las clases en el programa del Diploma de Bachillerato Internacional iniciaron el 1 de septiembre con el segundo año de BI y el primero de BI, bajo la modalidad Aprendamos Juntos en Casa. El Aprendamos Juntos en Casa no es BI. Discúlpeme, compañero. Y tenemos todo un manual al respecto. Tenemos todo un manual al respecto. Leyeron mal, Usted me está diciendo discúlpeme, que en el aprendamos colegio. juntos de casa, no es BGU, no es de educación básica, solamente es una modalidad por la emergencia. Eso yo lo entiendo. Nah, Yo pero lo el entiendo segundo políticamente BI todo. y el primer año BI bajo la modalidad de Aprendemos Juntos en Casa. En este contexto es importante mencionar que los y las estudiantes del segundo año BI, y está con negrilla y resaltado por favor, el segundo año BI serán matriculados en la plataforma IBIS. El segundo año BI, no dice nada del primero, compañero. Por favor, y dice ahí mismo, en el mismo párrafo, y está con negrilla y resaltado. Entonces jamás se le dijo a la gente que el primer año BI va a ser matriculado en la plataforma IBIS. Si usted, estudiante, no está matriculado en la plataforma IBIS, no está cursando el programa de Bachillerato Internacional. ¿En qué año se les matricula a los estudiantes de BI? ¿Desde el primero se les Desde el matricula? ¿En BI? Sí, en BI. No. O sea, yo entiendo que se les matricula en el segundo por rendir el examen. Pero no, en segundo de bachillerato. De segundo de bachillerato, de primero BI. bachillerato, que es primero BI. Ajá. No es, pero lo que... Y aquí dice claramente, los estudiantes del segundo año BI. No dice segundo año de bachillerato, no dice nada. Por favor. Entonces, Leamos de nuevo el numeral. por favor, las clases en el programa de Diploma de Bachillerato Internacional iniciaron desde el 1 de septiembre. ¿Cómo? Con el segundo año BI y el primer año BI, bajo la modalidad Aprendamos Juntos en Casa. Los dos Ok. bajo la modalidad. Pero en el mismo Los dos párrafo. bajo la modalidad. Sigamos en el mismo párrafo. En este contexto, es importante mencionar que los y las estudiantes, y está con negrilla, del segundo año BI serán matriculados en la plataforma IBIS.
Para O sea, presentarse ahí a habrá que rendir averiguar evaluaciones cómo es externas este internacionales. nivel de No habla del habrá primer que- año BI, por favor. Nosotros desconocemos cómo son los procesos de matriculación, así que en ese Claro. proceso no puedo opinar porque a nosotros nos dijeron que la matriculación es para rendir ese examen que tienen que les aplican para la graduación. Mire, yo le contaba hace un momento que a nosotros nos cobran hasta por entrar a ver la nota. Bien. Si usted le tiene que reportar a la organización Bachillerato Internacional cuántos estudiantes van a cursar y nosotros tenemos que pagar. No es al revés, no es que solamente los que pasaron recién ahí pagué. Entonces, sí, yo entiendo que tal vez pueda darse para alguna confusión. Solo ahí para aclarar. Y claro, lamentablemente, estos son los términos que manejamos dentro del ministerio, sobre todo los docentes y los coordinadores BI, y ahí es una de las primeras rupturas que tenemos con los coordinadores BI en relación a las comunicaciones que se va dando. Justo en función de la pandemia salió el Aprendamos Juntos en Casa, que es toda una guía que Es la espero modalidad que la haya para llegado, todos. pero no, Todo el sistema sí. es un sistema. Sí, a ver, solo ahí para explicarles. Está toda una guía de cómo debemos desarrollar el proceso formativo para no parar, justamente dice todo un proceso que se desarrolló ahí. Si ustedes lo leen, ahí dice cómo desarrollar el programa, lo que es el Bachillerato Internacional dentro de toda esta guía. ¿Por qué? Porque tiene condiciones especiales, porque tiene otro currículo. Pero el tema es justo garantizar que los chicos que ya están en estos colegios sigan con ese mismo proceso metodológico y deben seguir aplicando, y ese es el interés del ministerio. A eso llamamos institucionalización, a que sigan trabajando con el mismo currículum que tenían, que antes lo tenían con lo que se pagaba, pero lo siguen teniendo, no es que tenían. Ese es el tema, esa es una de las cosas que necesitamos verificar en la unidad educativa con los docentes, con toda la plantilla que está ahí, que ha sido formada con esta metodología del programa BI, porque la directriz del ministerio de la señora ministra ha sido que sigan aplicando el mismo proceso metodológico con sus hijos, con sus estudiantes, con los que están ahí. Entonces, eso no debe cambiar. Y eso no se cambia por una comunicación o no. Eso es un tema de la docente o el docente que está en este momento a cargo de lo que se le llama la coordinación BI. Entonces, ese sí es un tema que bueno, hay que verificar, porque se han cambiado, claro, sí, porque se han cambiado el currículum, si les quitaron las horas, eso jamás ha sido la disposición. Y insisto, si ustedes pueden revisar esta guía Juntos Aprendemos en Casa, van a ver que la malla curricular que está ahí para primero, para segundo BI, es la misma que se venía manejando, adaptada a las circunstancias, eso sí, de la pandemia, pero es el mismo currículum. Eso está ahí para que lo verifiquen. Entonces, eso por aclararles nada más, a eso se refiere con el Aprendamos Juntos en Casa, ¿sí? Ya, perdón, yo pido la palabra. Sí, en efecto, como nos dijo mi compañero, nosotros habíamos preguntado desde el inicio de clase qué pasó con el BI. ¿Qué pasó con el BI? Porque es nuestra inquietud, es nuestro interés que nuestros hijos sigan estudiando y tengan el mismo nivel de aprendizaje que tuvieron el año anterior, porque ellos estuvieron en el pre-BI, llamado, ¿no? Desde el inicio de clase nuestros hijos tuvieron más horas que los demás. Y por eso es lo que yo le digo, que mi hijo pasaba hasta las 2, 3 de la mañana haciendo tareas. Y en 2, 3 semanas les quitan totalmente. Entonces, hay un cambio y por eso es nuestra manifestación, es nuestra protesta. En que si los primeros días ya estaba quitado el BI, ¿por qué no nos dijeron? ¿Por qué no nos dijeron, a ver, señores padres de familia, definitivamente se acabó el BI? Y los padres de familia podríamos haber tomado algunas otras decisiones con respecto a nuestros hijos para los estudios. Porque como les dije, para mí es muy importante la educación y una buena educación. Y yo estudié en un colegio público, yo estudié en el Manuela Cañizares. Y a este tiempo ha bajado totalmente la educación en el país, en los colegios fiscales. Como decía el señor, disculpe, yo no tengo mucho vocabulario. Me decía que
en la Constitución, lo que habían resuelto, decían para que el ministerio analice si pueden seguir o no. Yo voy. Si nosotros, ustedes les escuché, son padres. Si un hijo de nosotros, tengo 3 hijos, si un hijo tiene mayor capacidad, ¿por qué tengo que cortarle y decirle, no, es que aquí a tu hermano no le puedo dar y por ende a ti tampoco te doy? Porque tenemos un hijo que tiene más capacidad y el otro hijo no. Pero no por eso le podemos cortar las alas al otro. Para dejarle igual como el hijo vaguito. A eso voy, a que por favor ustedes analicen. En que nuestros hijos sí se merecen tener esa educación. O sea, aportar algo más para los chicos que tienen capacidad de sobresalir. Y yo leí una noticia que los alumnos que han cursado el bachillerato internacional tuvieron más oportunidad de ingresar a las universidades, no precisamente a las internacionales, que sí es una aspiración. Pero en las universidades de aquí del colegio del Ecuador tuvieron más oportunidad para ingresar que los alumnos que pasaron el BGU normal. Entonces sí hay una diferencia. Yo sí les pido nuevamente, analicen la posibilidad de que siga el bachillerato. Como dice aquí la señorita, lo que han dispuesto es que siga el mismo pensium académico, pero no se está cumpliendo, y por eso es nuestra indignación. Qué mejor si se ahorran, ¿no? El dinero que están invirtiendo, pero aumenten la calidad de educación para nuestros hijos. Como le digo, yo estudié en colegio fiscal y soy orgullosa de haber estudiado en ese. No necesité un colegio particular muy alto pagado para ser la persona que soy, que me enorgullezco. Y así mismo quiero que sea mi hijo, que no tenga la necesidad de pagar un colegio caro para que tenga una buena educación, sino un colegio fiscal que sea orgulloso y diga, yo estudié en el 24 de mayo en colegio fiscal y soy mejor persona que un colegio pagado. Señora, yo le agradezco mucho. Además, yo tengo la misma idea que usted. Yo también estudié en una institución pública y mi hija está en una institución pública. Así que no es solamente mi hija está en el Manuel Cañizares y yo estudié en la Escuela Espejo. Así que sí, yo creo mucho en la educación pública. Creo que debe ser de calidad y creo que tiene que garantizar las mismas oportunidades a todos. Y en educación pública tenemos 4,5 millones de estudiantes. El ejemplo que usted pone yo entiendo que es muy sensible, pero yo como representante del Estado no me atrevería a decir cuál estudiante tiene más capacidad que otro. No creería que es justo decir que los estudiantes que no tienen la oportunidad del BI no tienen capacidad, o son los estudiantes con los ejemplos que yo entiendo que son simplemente ejemplificativos, lo que usted puso mi señora, pero creo que nosotros tenemos que invertir los escasos recursos que de todas maneras siempre van a existir para educación, no importa si tengan el petróleo a 100 o a 0 como tuvimos nosotros este año, sino en general. Tenemos que invertir los recursos de la mejor manera, para todos los estudiantes, para los 4,5 millones de estudiantes, para aquellos estudiantes que también se encuentran en el sector rural, que también tienen necesidades de asistir, y que también tenemos que reabrirles las escuelas, y que han estado abandonadas desde marzo. Entonces, yo quiero que entiendan también que nuestro trabajo no pretende ser insensible o indolente. Créanme que todas las noches nos acostamos con la lamentable tarea de tener que escoger entre las diferentes necesidades qué es lo que sí podemos atender y qué no. Y nosotros creemos que en este caso las razones de política pública, de inversión, respaldan el que nosotros tengamos que suspender el programa de bachillerato internacional en base a los resultados del mismo y continuar con otros programas que nos ayuden a tener calidad y que nos manda la ley también. Nosotros todavía tenemos que comprar alimentación escolar, tenemos que comprar otra serie de recursos educativos, tenemos que entregar los textos, tenemos que hacer muchas cosas que cuestan muchísimo dinero y que
las hacemos porque es nuestra obligación. Simplemente que en el mar de necesidades tenemos que escoger cuáles son aquellas a las que tenemos que atender. Y para todos. Nosotros no podemos escoger cuál estudiante puede ser más proclive a recibir algo y otros no. Eso además se llama discriminación. No podemos. Perdón, no se puede. A mi forma de ver no es discriminación, sino son logros de los chicos que tienen, incentivos para que ellos se eduquen, incentivos para mejorar. Hay chicos del colegio, de los colegios, hay chicos que les gusta sobresalir, y hay chicos mediocres que no les importa nada. Entonces, a eso voy, a que les incentiven a los chicos, porque para el programa BEIN pasan pruebas, y el que quiere, el que desea, lo hace, y el que no, pues simplemente no lo hace. Sí, es mi señora, cuestión de pero voluntad. recuerde que solo hay 197 Y escuelas con BEI, y una de las cosita 14.000. más, una cosita más. Yo sí creo que es un recorte presupuestario, porque cuando empezó la pandemia, el señor presidente dijo que ya no había presupuesto para el BEI y por ende lo iban a eliminar. Entonces, sí va por un recorte presupuestario, yo estoy segura que es por eso. Bueno, yo le puedo, no recuerdo esa declaración del señor presidente, pero lo que sí le puedo decir es que en el caso BEI, nosotros tuvimos que hacer recortes presupuestarios por la evidente pandemia que estamos atravesando, no fue el caso BEI. El caso BEI en realidad se trató de un tema de poder utilizar esos recursos en algo que beneficie a toda la colectividad educativa, toda la comunidad. Pero bueno, entiendo su queja, su malestar, es razonable. Lo único que le puedo decir es que para nosotros preferimos cumplir con decirle cuáles son las razones que creemos que tenemos y no mentirle ni levantarle una falsa expectativa. Y claro, esperaremos entonces, nosotros emitiremos la respuesta que nos han pedido los señores en la solicitud del día de hoy, y si es que es el caso, pues responderemos a las acciones defensoriales o judiciales que crean ustedes que les asisten, por supuesto, no cabe más. Eso, si es que tienen cualquier otra queja. Sí, un último, más bien es pedido, no es más último. Porque nosotros para el proceso que estamos haciendo necesitamos saber, más allá de este documento del 19 de septiembre que ya han leído los abogados y que nos explicaron que ahí dice así, en los contextos, ¿sí? De ahí que otros entiendan otra cosa y eso. Pero lo que necesitamos saber es si además de este memorando 19 hay algún otro memorando o un acuerdo donde se diga textualmente se acaba el BEI. En la solicitud que ustedes ingresaron piden toda la documentación relacionada, supongo. No pedimos la documentación, pero estoy aprovechando ahora que estamos conversando si nos pueden facilitar toda esa En la documentación. respuesta le incluimos la documentación, Sí. para que sea formal, para que Ya, esté ok. dentro del pedido. Sí. Sí, perdón, ese sería nuestro pedido exclusivo, que nos aclaren, que nos den a conocer ya en general, a nivel de todo lo que es el sistema educativo, y sobre todo en el 24 de mayo que cumplan con lo que nos dicen, ¿no? Porque ahorita en realidad nos han quitado 4 horas diarias de estudio que tienen. Perdón, tienen menos para estudiar. Entonces, anteriormente los chicos se conectaban, era 5 para las 7 de la mañana. Hoy se conectan a las 8 o a las 9, entonces no está correcto lo que está... Tiene toda la razón. O sea, eso porque además la discusión fue que se mantenga la misma metodología, hay que hablar con... Llámale a la rectora. Claro, y que por favor nos socialicen a todos y que nos hagan ya comprender lo que está pasando con esto de la educación internacional, que es un costo adicional que le cuesta al Estado, que nos hicieron un recorte presupuestario, o sea, que nos den una explicación en general, para que la población ya se entere y no estar Pero ni como le digo, molestándoles, pero ni... verá, está bien, compañero, yo le vamos a entregar todo lo que usted requiere, es nuestra obligación. Pero yo estoy seguro que, porque además ya nos ha pasado, y es peligroso cuando se habla a nombre de toda la población, solamente le digo esto. Porque nosotros en cada oportunidad que tenemos nos reclaman porque la población no se ha enterado. Yo estoy seguro que le voy a hacer enterar a usted con la respuesta y podemos tener entrevistas, sacar comunicaciones, aquí está la directora de comunicación para sacar en todas las fuentes y seguramente en 15 días vamos a tener otra reunión con otros padres.
que me van a decir que tampoco lo saben, y está bien, nosotros y lo haremos cada vez que tengamos. Pero lamentablemente, y este es un tema nacional, a la gente mientras ve un comunicado de cualquier ministerio, y si no es de su interés en ese momento, no lo revisa. En el caso del bachillerato internacional no es la excepción, lamentablemente. La mayor parte de padres, nosotros hemos sacado comunicados del bachillerato internacional, aquí la gente de comunicación no me va a dejar mentir, hemos sacado entrevistas, y luego sacamos boletines de las entrevistas, y está todo en el repositorio, pero ¿qué le puedo decir? Lo haremos con usted, ojalá a través suyo se enteren más gente, al menos estamos seguros que los padres y madres del 24 de mayo, ojalá también padres de otros colegios, pero es nuestra obligación y seguiremos atendiendo a todos los padres que lo necesitan. O sea, claro, la petición es más que les exijan a las autoridades de cada institución que nos informen, Sí, porque claro. ellos a través de ustedes les informan a ellos y que ellos sean bien loables en comunicarnos a todos, no, o sea, esperar a que participe primero uno, luego otro y luego otro, y no está bien. O sea, si eso debería haberse dado a conocer en todas las instituciones y exigirles que nos indiquen a nosotros que somos los representantes de los estudiantes, pues. Tiene toda la razón, y en eso tiene toda la razón. Nosotros Este sería mi único en este pedido, momento que le vamos a llamar nos informen ya totalmente al distrito y Ya al está, colegio. ya está la rectora en la zona 9 para esperar este Pero tema. es que es inmanejable que la señora no haya informado esto oportunamente, un tema tan sensible, además con un coordinador veía en la institución, porque no es cualquier tema, ¿no? Vamos. Sí, porque ahorita la rectora, la doctora Garófalo, ella está de vacaciones, ahorita está una encargada simplemente. Es la primera vez que hicimos el 8 de diciembre la reunión con ella y nos informó y no hemos tenido acceso a ninguna información, como decía el compañero. De acuerdo, tiene toda la razón. Entonces, de Sí, todas formas, muchas textualmente gracias. nos dijo que son documentos reservados que no nos pueden compartir. Decimos, si es que no socializaron, Además, no es una creo que locura. no se Nada, pueda eso que quede claro, compañero, porque nosotros vamos a hablar con la señora. Ese documento no tiene ningún carácter reservado. Hay documentos que sí son reservados, por supuesto. Los nombres de los estudiantes, claro, y en nuestro caso los estudiantes, los menores de edad, digamos, porque claro, hay que proteger la identidad de los niños y niñas. Este tipo de documentos, por supuesto que no son reservados, no se preocupen. Entonces agradecemos la Muchas gracias explicación. también, Sí, gracias. nosotros mantenemos nuestra posición. Seguro. Sí, esto hay que resolverlo jurídicamente, me Sí, parece. sí, correcto, estamos de acuerdo. Ya, ok, muchas gracias. Muchísimas gracias.